vivo. Listo. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, calentando todavía, no tenemos ya ni siquiera presentación. Antes poníamos la presentación bonita y todo, pero bueno, estamos en familia. Le damos la bienvenida a los nuevos miembros, más de 100 siempre, cada semana. El día de hoy vamos a tener la continuación del análisis que estamos haciendo entre todos y la presentación de Enrique sobre su tesis de autismo. Está muy interesante. A los que están por primera vez acá, bueno, pues se han perdido unas 3 charlas, me parece, 3 o 4 anteriores, pero van a estar en el YouTube, en el canal de YouTube. Vamos a esperar todavía que siga llegando más gente, pero ya estamos saliendo al aire para que sepan. Vamos a esperar también a Daniel. Hola, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Con calor, con mucho calor. Sí, está cambiando Sí, el clima acá igual. Acá igual ya se está poniendo, estoy en está Guadalajara, colocando un poco hace un más calor helado acá. tremendo. Sí. ¿Cuándo llegaste, si supe? ¿Perdón? ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? Llegué hace 2 días, creo. Te lo juro que tú Ah, sabes ya, que cuando el vuelo perfecto. es largo, salí el domingo, llegué el lunes. Ya, Sí, perfecto, perfecto, pero todo bien. todo muy bien, sí. Y aprovecho para comentar a las mamitas, ya sabes que yo me dedico al tema de las matemáticas con los niños. Tuve una Bueno, presentación, tuve una presentación a un colegio y me fue muy, muy bien. Los niños entusiasmadísimos, las mamás contentas, súper contentas. Así que voy a aprovechar acá el mes que voy a estar por acá para visitar más colegios. Estoy buscando contactos ahí no, muy bien, para... qué bueno, Así que qué si hay bueno, qué bueno. alguna mamá acá que me escucha de Guadalajara, pues podemos ponernos en contacto. Sí, ahí saludarlos a todos también. ¿Ah? A Marcela, hola Marcela, ¿cómo estás? Llegó Mamá Leona también, Sí, mamá de Leona, están todos. Enrique. Así que muy contento. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se Está sin el te echa audio, de pero está menos, bien. se te echa de menos, se te echa de menos. Qué bien, pues no, muy bien y esperando que este café resulte, como todos los demás, muy bueno. Sin duda alguna. Te agradezco. El día de hoy es la continuación todavía, porque no llegamos a terminar. Sí, Son 5 temas, ¿no? Un poco para ponerlo en contexto. Son 5 temas y estamos en el segundo tema y quedó a medias. Y hay una gran elaboración sobre ellos, lo cual no, por supuesto. enriquece mucho, enriquece mucho. No, ok, muy bueno. Llegando Daniel, Sí, también. otro león importante acá en el equipo. No, también se echa mucho de menos, Daniel. Que está, ya está entrando. Hola, Aquí hola está. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Hola, Buenas, Daniel. buenas noches, Alejandro. Buenas noches, querida familia. Bueno, aquí ya llegué, un poco tardíamente, pero pues, lo importante es llegar. Sí, por supuesto. Parece que Alejandro se nos quedó pegado, Daniel. Ah, sí, creo que se ha congelado Sí, la imagen de Alejandro. No sé si nos estás escuchando. Probablemente sí, se ha congelado. Este, Hola Enrique, ¿cómo estás? Hoy continuamos haciendo leyendo tu tesis y haciendo los comentarios que siempre salen, que por supuesto. no sé cuál es más interesante, si tu tesis o los comentarios de la familia. Claro, son complementarios. Yo creo Son que Creo que suman, sí. ¿ah? Suman, Daniel. Creo que suman exactamente. Creo que en Exacto, general, se enriquece sí, mucho. se enriquece, así es, suman. ¿Sabes qué? Te puede servir esto para ya una tesis doctoral un poquito más
más amplia. Bueno, hasta que aparezca Alejandro, ¿qué te parece, Enrique, si comenzamos con la lectura? Pero tú tienes la posibilidad de compartir pantalla, ¿o es Sí, Alejandro quien va claro, poniendo yo la comparto, las sí, sí, pantallas? no hay ningún problema. ¿Sí? Antes Per- de compartir pantalla, quería comentarles un poco para los que no me conozcan. Yo, bueno, soy Enrique Palacios, soy peruano, soy autista también, psicólogo y psicoterapeuta. Y bueno, eh, vamos a ir revisando una investigación que yo he realizado sobre uno de mis intereses profundos, como es el autismo. Y bueno, el título de mi tesis es Ser adulto autista y sus dilemas vitales. Entonces, estamos desarrollando una serie de temas que van en relación a ello. Hemos visto lo que va, el tema de familia, y ahora estamos viendo el tema social, las relaciones, las interacciones sociales. Muy bien. Entonces estamos casi en la mitad del tema sobre interacciones sociales, así que vamos a continuar. Muy bien. A ver, Perfecto. muy bien. Bueno, entonces quería detenerme acá en una cita de Reaño, que es peruano también, y él hace referencia a las habilidades sociales autistas que no calzan con la norma habitual y se suelen considerar inadecuadas, ¿no? Porque no, digamos, no, la sociedad tiende a esperar que el autista a veces se comporte como el resto o tenga ciertas actitudes determinadas, ¿no? Entonces, tendemos a presuponer, dice el autor, prejuiciosamente que los autistas no tienen habilidades para la interacción, pero basta ver la interacción entre ellos, en grupo, fuera de las normas sociales típicas, para ver cómo emerge un sistema cooperativo basado en buscar intereses profundos compartidos, la transmisión de saberes que pueden considerarse útiles al otro. Las inferencias sociales autistas tienen que ver más con sentido probabilístico de lo que puede ayudar mejor. Monitorean sus acciones, buscando patrones y constantes que hagan predecibles los entornos y las relaciones, buscando así mejorarlos. ¿Ok? Entonces es otra forma de aproximarse a las interacciones con el otro. Es una manera distinta, digámoslo así. ¿Ok? Muy bien, entonces, para ponerlos en contexto, en mi tesis hay 6 autistas que prestan su voz, así como la mía también. Entonces somos 7 autistas que vamos comentando sobre lo que es ser autista adulto, y también cuento yo también experiencias infantiles sobre mi vivencia autista. Y bueno, acá una de mis coinvestigadoras, Carla, considera que en un entorno profesional uno tiene que adoptar ciertas formas de comportamiento para calzar con las demandas o expectativas, ¿no? Ella tiene 32 años y bueno, se mueve en el entorno laboral, es docente ella, y comenta, ¿no? Para mí está implícito que si tú eres un adulto en un entorno profesional, tienes que ser muy elocuente, muy participativo y muy activo. Y pienso si será útil, necesario y provechoso que todos seamos así, o podremos desplegar otro tipo de habilidades que cuando no sean necesarias y no se muestren, no existe un señalamiento. Porque eso es lo que pasa. No son vitales, no son sustanciales para el tipo de interacción que estás teniendo, pero son parte de la convención. Entonces, si no se evidencian, surgen señalamientos negativos, dice ella. Carla también menciona cómo nota que en ciertos contextos laborales debe de cuidar la información que brinda para cumplir con expectativas y lograr sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, ella me dice, a mí me gustaría presentarme en una entrevista de trabajo mencionando mis atributos que ahora voy descubriendo, pero quizá no lo haría porque se sentiría que lo más probable es que no me contraten.
dice ella. A veces no se puede evitar tener que presentar lo que se espera o cubrir la expectativa. Es necesario decirles que uno piensa lo que quieren escuchar, ¿no? Mientras Enrique, escuchaba tiene a la mano Carla, levantada, Daniela. sí, Daniel, Perdón, en la mano, tú lo manejas, o sea, tú manejas la interrupción, sí, pero de repente no Daniel, lo ¿quieres viste, solamente por eso intervenir? quería, ¿ya? Sí, no quería interrumpir, Sí, porque el tema es, tiene una continuidad. Eh, pero antes de que avances, quiero hacer un comentario aquí, Enrique, sobre el, lo que expone, lo que propone Reaño. Estoy totalmente de acuerdo. E inclusive estoy en condiciones de extrapolar esta posición de Reaño a todos los autistas, incluidos los no hablantes. Es decir, repito la postura de Reaño, que los autistas son catalogados como con conductas sociales inaceptables y que no pueden relacionarse. Sin embargo, él postula de que los autistas entre sí sí se relacionan. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Tienen un puente de interrelación social, pero es diferente al nuestro. Está libre de todo prejuicio, pero ellos utilizan entre sí una característica que nosotros no usamos. Fíjense, voy a decir algo que no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero yo lo he visto en mis observaciones y en mis investigaciones. Ellos utilizan entre sí la percepción, algo que nosotros dejamos de usar. Es muy probable que el humano primitivo sí lo usara y nosotros dejamos de usar. ¿Por qué? Porque dijimos, digamos, en la evolución, el humano dijo, pues ya no necesitamos eso de la percepción. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje oral muy rico, muy amplio y podemos exponer todo. Y yo creo que en la evolución se ha mutilado una función muy importante. Para aclararlo un poco más, ellos, aunque tú no les ayudes a partir de cierta edad, son conscientes de su singularidad. Ellos se dan cuenta, aunque tú le digas o trates tú como mamá o papá, trates de minimizar o normalizar lo más posible a tu hijo, ellos siempre se dan cuenta de que son singulares. A mí me pasaba eso. No tanto con este nombre de singularidad, pero yo sabía que era raro y que era diferente. Entonces, cuando se encuentran con otro autista, aquí viene la percepción que yo digo. Perciben de que este también es diferente, este es de los míos, y utilizan la percepción. Estoy hablando de todos, hablantes y no hablantes, inclusive los que no utilizan el lenguaje verbal. Lo mismo, se perciben entre sí y se observan para ver cuáles son las singularidades del otro. Ellos saben que el otro autista que tienen ahí enfrente es como ellos,
pero no es igual. Ellos saben que no es igual y saben que tienen una singularidad y se autodescubren. Bueno, se descubren recíprocamente. Esto es lo primero que quiero contar. Y esto es producto de la experimentación, Enrique, ¿eh? No fue investigación teórica. Esto es real, práctico. Y a partir de una insinuación que me hizo un director de una de las instituciones donde estaba Facundo, que me dijo, fíjese cómo interactúan. Y él utilizaba a un autista para darle instrucciones a otro, para manejar a otro. Intermediaba con los autistas. Y me dijo, mire cómo hago esto. Carlos, búscalo a fulano y me lo traes aquí, que se siente acá. Carlos era un autista y que lo buscaba a fulana, lo buscaba, lo traía y lo hacía sentar. Pero si él, el director, iba con fulano en forma directa, seguramente que lo rechazaba, porque el fulano no recibía instrucciones y estaba en oposición, como muchos de los autistas entran en el modo oposicional. Se perciben, se aceptan, se dan cuenta ambos que son diferentes, pero también diferentes entre sí. Y lo más interesante es que se aceptan. Otro punto de mi investigación es que los niños chiquitos de menos de 4 años, los que todavía no están, para decirlo de una manera amable, no están contaminados con nuestra cultura, también son así. Se relacionan con autistas más grandes, no hablantes, y la falta de lenguaje del autista no es ningún problema para un niño chiquito. No es absolutamente ningún problema. Eso, esta capacidad, digámoslo así, de la percepción, la traemos los humanos. Pero con nuestro crecimiento, con la escolarización y con la contaminación de la cultura, lo perdemos. Lo perdemos. Otra característica de los autistas cuando se relacionan entre sí es que se relacionan sin ningún tipo de prejuicio, se aceptan como son. Y yo quisiera que la sociedad, y aquí mando un mensaje a todos, que toda la sociedad fuera así, como los niños chiquitos y como los autistas entre sí. Aceptación total. Por el solo hecho de existir, de vivir, te acepto. Y me relaciono contigo. ¿De qué manera? De la manera que tú puedes relacionarte. Y encuentran la forma, ¿eh? Encuentran la forma. Normalmente, Alejandro, ¿sabes cuál es la forma de los no hablantes para relacionarse? Ahí te Dime. va, ¿eh? Anótalo en las frases. La forma de relacionarse es a través del juego. De los intereses comunes, seguro. Y sí, encuentran finalmente intereses comunes. Finalmente encuentran y se relacionan jugando. Ujú. Enrique, te escribí por directo, o sea, mensaje privado. Hay comentarios acá en el chat. Yo no sé si vale la pena, o sea, siempre vale la pena, pero digo, lo leemos ahora, o sea, hay participaciones dentro del Zoom y también, pues, esperamos que hayan participaciones en el Facebook Live. Sí, tú avísame nomás, Ya, si yo me percato ahí y vamos imponiendo eso. hay un comentario de Mamá Leona.
Lo que pasa es que yo tuve un apagón acá, me botó el Zoom. Entonces seguramente han habido más comentarios, pero solamente veo ese, ¿no? Mamá Leona que dice que su hijo André me decía, ¿por qué soy diferente? Y cuando fuimos investigando más sobre el autismo, ahí solo empezó a aceptar y preguntó, mamá, ¿cómo nace mi autismo? Cuéntame todo. Bueno, sí. Ok, a ver, bueno, hay un autor también, Villalobos, que habla respecto al autismo adulto, como muchas veces es difícil identificar a la persona adulto autista porque ha aprendido a camuflajear, como menciona ella, muchas de sus diferencias, ajustarse y adaptarse. Muchos aprenden a disfrazarse de neurotípico. En la línea de lo afirmado por este autor, Carla reflexiona: lo que no me gusta mucho es eso de tener que pasar por un proceso de entrenamiento que la mayoría, bueno, las personas neurotípicas no tienen que hacer, ¿no? En ese sentido de adaptarse un poco a lo convencional social, a la propuesta social, para poder pasar desapercibido, ¿no? Que es parte de lo que se va formando en el tiempo, ¿no? Porque a veces la forma de pensar que tenemos difiere mucho de la forma que tienen de pensar la mayoría alrededor, y empezamos a adoptar, a mimetizarnos a veces para poder sobrevivir en parte, ¿no? Entonces es algo que se va dando, que es doloroso, pero a la vez necesario, ¿no? Entonces, Villalobos enfatiza que el autismo parece ser algo casi invisible. Es una condición que se vive desde adentro para que no se note desde afuera. Pero vivir así, intentando todo el tiempo encajar en sociedad con la misma normalidad que lo hace la mayoría de la gente, normalidad entre comillas, puede llegar a ser algo muy desgastante. Sin embargo, dice la autora, me planteo la pregunta de si habrá en las relaciones sociales verdaderamente algo que pudiera ser considerado como normal, ¿no? Entonces acá se cuestiona en sí cómo como sociedad definimos lo que es normal, entre comillas, ¿no? Sin embargo, los autistas podemos tener diferentes formas de interactuar, de comunicarnos, de relacionarnos, diferentes percepciones, diferentes formas de ver la vida también, que a veces, digamos, no son consideradas o son consideradas negativas porque difieren de la propuesta habitual, digamos así. Muy bien. Entonces, Carla también opina que en ocasiones las personas mantienen conceptos que dan por hechos y que no suelen cuestionarse. Y nosotros a veces como autistas, por este pensamiento divergente que tenemos, esta forma de pensar distinta, que difiere de la norma típica, hay cosas que nos cuestionamos y que a veces callamos, ¿no? Entonces ella dice, cuando hablamos de conceptos, puedo entender que se está poniendo una etiqueta a algo porque necesitamos nombrar las cosas y tener referencias comunes, pero no las acepto. No tiene que ser así solo porque ya está establecido. Y eso yo lo veo como una diferencia, dice ella, que me separa bastante de los demás y que hace que quizá en un grupo pueda sentir que hay más conexiones entre las otras personas que se entienden mejor con lo que aceptan y no se cuestionan. Como las convenciones que se adoptan sin problemas, los comportamientos que fluyen naturalmente, las emociones, y yo estoy del otro lado, dice ella, ¿no? Lo expresado por Carla me traslada a lo dicho por Maceda en el 2013, en referencia a que los autistas poseerían una ceguera mental, dice ella, que los imposibilitaría imaginar e identificar los pensamientos y las emociones de los demás. Ella menciona lo siguiente, que a mí la verdad no me gustó leerlo, pero bueno. Los autistas pueden comprender acontecimientos mecánicos, pero tienen grandes dificultades para comprender acontecimientos que exigen imaginar lo que otra persona está pensando. Esta noción de ceguera mental, dice ella, explica el distanciamiento emocional de las personas que padecen autismo, ya que éstas son incapaces de entender las emociones de los demás
o de expresar sus propios sentimientos como de forma habitual e innata lo hace día a día la población neurotípica, que no padece dicho trastorno. Para esto, ya por el hecho de referirse al autismo como padecimiento, ya estamos hablando de que se está orientando por un paradigma médico, pues, ¿no? Lo está viendo como una enfermedad, ¿no? Eso desde el primer punto. Y el segundo, que digamos, todo se está viendo desde el lado de que no está entendiendo lo típico, ¿no? Entonces acá, Vanessa refuta lo dicho por Maceda. Vanessa, que es mi coinvestigadora, dice: ella considera que nos manejamos bajo ciertas convenciones sociales y el no adherirse a ellas podría dar lugar a críticas y señalamientos. Ella dice, ¿no? Yo creo que la sociedad te mete el chip de tienes que sentir estas cosas, tienes que reaccionar de esta forma, de lo contrario hay algo malo en ti. Yo creo que nos crían de esa forma y todo lo que consumimos como películas, libros o las personas que te encaminan que tu reacción sea de distinta forma. Una respuesta más emocional con frases tipo deberías de decirle esto, ¿por qué no le has dicho esto? Tal vez has pensado que no te importa. Ella se refiere un poco a estas dinámicas, digamos, sociales, donde las personas están esperando constantemente que tú respondas de una manera determinada, porque si no, podrías parecer menos empático, si no, no estás entendiendo lo que pasa, si no, tu forma de pensar es incorrecta, ¿no? Entonces, ese punto está muy presente siempre en las dinámicas sociales. Sí, Manuel. Bueno, muy interesante lo que estás hablando también. He cuestionado mucho el tema de la ceguera mental, como también lo dice Baron Cohen. Tú sabes que Baron Cohen también lo dice, que el tema de la ceguera mental. Me gustaría saber tu experiencia del tema de la ceguera mental. Tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Tú lo podrías afirmar así 100% dentro de toda tu experiencia o crees que esto no es tan así? No sé si me entendiste la pregunta, Sí, Enrique. sí, te entendí perfectamente. Lo que sucede es que si todo lo medimos desde la norma típica, desde lo que la mayoría piensa, lo que la mayoría ve, entonces la forma como piensa, ve el autista sería diametralmente distinta y entonces podrían calificarlo de negativo, diferente, una ceguera como que no está viendo lo que todo el mundo ve. Prácticamente eso es lo que te dicen. Pero ¿qué Exacto, pasa? porque Claro, sí, es como muy tajante, por ejemplo, es muy fuerte. Yo no lo creo tan así. Yo creo que el sujeto, de todas formas, se va creando en nuestros hijos, por mi parte, y esa ceguera mental que dice Baron Cohen, que lo he leído bastante, yo creo que no es tan así. Yo creo que el sujeto y la identidad que ellos van formando dentro de toda la ayuda que nosotros le podemos dar, no es tan así la ceguera mental. Yo creo que nuestro desarrollo de nuestro cerebro le da esa capacidad para que no sea eso tan cierto. No sé si Enrique, porque yo te veo a ti y yo lo veo mucho más que no es así. sí, y en Eso realidad, solamente. claro, lo que sucede es que si la atención del autista está dirigida hacia otros estímulos que son mucho más, digamos, que captan toda su atención, que puede ser a los detalles, a los intereses profundos, digamos que no va a estar dirigida a ciertos detalles sociales de interacción, aprenderte el nombre de alguien, cómo lo saludo, qué le digo, qué diplomacia social utilizo, qué mentira social, ¿no? La atención no está puesta en eso, está puesta en los intereses, en los detalles, en la sistematización, ¿no? En, la, en, las, en lo que tiene que ver con aspectos, con identificar los patrones, por ejemplo. Eso es algo en lo que el autista está muy atento. Exacto, y disculpa que te interrumpa, y en ese interés profundo, donde uno entra en cuerpo y alma en ese interés profundo con nuestros hijos, tenlo por seguro que no hay ceguera mental. Así es. Y que ahí ellos se explayan increíblemente y ocupan todo su mentalización que pueden tener hasta ese momento. Eso más que nada. Eso, claro.
lo que sucede también, y yo pienso, se me acaba de ocurrir mientras te escuchaba, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, prendemos la televisión y vemos un programa donde un especialista está hablando de un tema específico, imaginemos que es un abogado y está hablando específicamente de un punto, y él solamente está hablando en base a sus términos, su experiencia, usando la jerga acorde o la terminología acorde a ello, nadie va a decir que esa persona esté ciega frente a otros temas y solo está hablando, se circunscribe a solo un tema. Nadie va a decir eso. Van a decir, es especialista, van a decir. Sin embargo, a los niños, cuando están en el colegio, que es justamente cuando se hacen aseveraciones de este tipo, ceguera mental, se refieren sobre todo a niños, pues, ¿no? Porque a los niños tú esperas que capten todo, que toda la información que venga la reciban de la misma forma, o por lo menos que la diferencia no sea tan grande entre uno y otro. Que la forma en la que captan la información sea más o menos similar, ¿no? Y eso se trata de normalizar, se espera una normalización, ¿no? De todo, del grupo. Entonces, pero con el tiempo va pasando los años y vamos especializándonos en temas. Y a nadie te Es que dice... la forma en que captamos la información es diferente. Así es. Es diferente. Este es un tema controvertido. Siempre se ha aceptado esto de ceguera mental, pero hay autores actuales, estoy hablando de muy recientes, Manuel, de 3 o 4 años para aquí, nada más, que están hablando de que no hay ceguera mental, que la teoría de la mente existe, pero es una teoría de la mente autista. Lo que sucede es que nosotros evaluamos la visión mental o la ceguera mental con la óptica, Manuel, con la óptica de la neurotipicidad. Es decir, ¿qué es lo que evaluamos? Las respuestas del autista ante diferentes escenarios de tipo social. ¿Y qué es lo que tenemos en este mundo neurotípico? Tenemos un conjunto de respuestas para cada escenario aceptables. Y lo que no entra dentro de ese conjunto que queda afuera es inaceptable, y entonces ya juzgamos al sujeto de que no vio nada, ceguera mental, no entendió nada, está en otro canal, está mal, no tiene teoría de la mente, no me comprendió emocional y cognitivamente lo que yo estaba expresando, pero todo bajo una óptica muy neurotípica. ¿Cómo se resuelve, cómo se arbitra estas diferencias? Lo que dijo Enrique. Considerando que el autista tiene otros intereses, está enfocado en un detalle, probablemente, que tú, como neurotípico, lo descartaste, pero para él es importantísimo ese detalle. O es un interés especial, un interés profundo donde se expresa como un especialista. Es decir, tú lo pones a hablar a Einstein de física moderna con un ciudadano no especializado, ¿y qué van a decir de Einstein? Este es un loco. Nunca lo va a entender. Entonces, si me preguntan a mí con qué línea me adhiero, ¿a qué línea me adhiero? A la más moderna. Que la más moderna indica, Manuel. Y esto va en contra de todo lo que hemos hecho. Tú estuviste en las sesiones donde se dio el curso de teoría de la mente. El curso de teoría de la mente
pues ya está medio atrasadón, te diría. Habría que actualizarlo con esta visión. Claro, es la teoría de la Que mente redondeo. neurotípica esa. Esa es la teoría de la mente Sí, neurotípica. exactamente, que redondeo. Teoría de la mente. Bueno, algunos autores dicen que no hay teoría de la mente. Otros autores dicen que hay una teoría de la mente que se desarrolla autísticamente. Otra de las características es que tiene que el autista responder según nuestros parámetros neurotípicos para no tener ceguera mental, tiene que responder bajo ciertos condicionamientos que el autista desprecia o no considera. Lo que dijo Enrique, diplomacia social. No somos diplomáticos. Mentira social. Fingir. Nos encontramos con una mujer que está desconsolada porque el novio la acaba de abandonar. Lo que dicen los parámetros sociales normales es que la tienes que consolar. Y por ahí el autista no siente nada. Y dice, está bien, si era una porquería el tipo. Te hizo un bien. El autista piensa así de duro y de objetivo. Si era una porquería todo el tiempo te hacía sufrir, mejor que se vaya y búscate otro ahora. Ahora tiene la oportunidad. Pero no lo puedes decir. ¿Y sabes por qué te digo este ejemplo? Porque yo muchas veces pienso y me trago estos pensamientos. Por supuesto que no los digo. Entonces, hay todos unos clichés, decir, arquetipos sociales que se deben de adoptar. Y los autistas no somos de los clichés ni los arquetipos. Somos fieles a nosotros mismos. Cuando no enmascaramos. Claro, aunque sin embargo, sí es importante, yo veo, digamos, el tema de la teoría de la mente como importante, pero solo en el aspecto que el autista pueda aprenderla también para, digamos, entender la mentira social también, ¿no? Poder entender alguna Sí, claro información que que proviene del ambiente, que es importante que lo entienda, pero los neurotípicos también, los que están alrededor, los no autistas, también deberían tener esa apertura a aprender la teoría de la mente autista. Ahí está el claro, detalle. claro, claro, claro. Así es. Llegamos a un punto muy importante aquí, de que en la medida que el autismo se conozca y sea aceptado por la sociedad, se van a eliminar las necesidades de enmascarar y las estrategias de sobrevivencia. Así es. Y Se van esto a que, eliminar, nos van a aceptar, es decir, él es autista, entonces por eso reacciona así, y que sea aceptable la reacción y no estigmatizable. así es. Y no solamente O- entre digamos, de la sociedad típica al autista, sino entre la misma sociedad típica. Yo les digo porque, bueno, soy psicólogo clínico y educativo y tengo pacientes neurotípicos que me comentan cómo sufren porque tienen que fingir, porque tienen que hacer determinadas cosas de las cuales no están de acuerdo, de las cuales no les gusta hacer, y tienen que realizarlo porque es parte de la expectativa ¿no? social. Y eso genera también sufrimiento, desgaste. Entonces ellos también se ven en situaciones que los abruman, que los desgastan. Quizá no al nivel de nosotros, que es un desgaste mayor, pero entre ellos también es complicado. ¿Por qué? Porque esto ya se trata de una cuestión más sistémica, más del sistema también, ¿no? Muy bien, entonces comento acá que frente a ello el autista precisaría, para adaptarse a la sociedad neurotípica, imitar ciertas costumbres que le permitan sobrevivir en un medio que constriñe toda forma divergente de pensar, sentir y comportarse.
Además, esta sociedad parece asumir que para poder relacionarnos adecuadamente necesitamos leer el mundo mental de los demás, necesitamos leer sus intenciones, deseos, creencias y pensamientos para poder comprender sus conductas y anticipar sus reacciones. Por ello, la sociedad te fuerza a interpretar anticipadamente al otro, suponiendo que con el simple ejercicio de observar la expresión facial, la postura o registrar el tono de voz, se estaría asumiendo que es factible conocer de antemano lo que estarían sintiendo o pensando las personas, sin necesidad de formular pregunta alguna. Sin embargo, sabemos que ese ejercicio de adivinación social, digamos que presuponer, suele ocasionar múltiples malentendidos que experimentamos cotidianamente en nuestras interacciones sociales. Digamos, la sociedad típica te fuerza a entender anticipadamente las cosas. Y en esa presión que tenemos usualmente, tendemos a presuponer. Entonces, pensamos que hemos entendido lo que nos han dicho. No preguntamos. Y eso genera muchísimos malentendidos a la larga. En cambio, los autistas solemos preguntarnos mucho y tener mucha curiosidad porque hay cosas que no entendemos así de plano. Y a veces, porque como todo el mundo se maneja presuponiendo, nos acostumbramos a callar y ya no preguntar, porque la mayoría de gente no pregunta, ¿no? Entonces, en ese tenor, Anderson hace referencia a las tradiciones y discursos sociales dominantes. Ella dice: nacemos, vivimos y somos educados dentro de sistemas de conocimientos y tradiciones que normalmente damos por sentado. Sin darnos cuenta, a menudo aceptamos y reproducimos el conocimiento institucionalizado que puede llevar a prácticas que están fuera de ritmo con nuestras sociedades contemporáneas y posiblemente ajenas a la humanidad, sin importar el contexto y cultura. Y ella dice: yo no estoy sugiriendo que abandonemos nuestro conocimiento o discursos, por ejemplo, psicológicos o culturales, heredados. Cualquier y todo conocimiento puede ser útil. Lo que sucede es que a veces nos movemos, hacemos cosas y seguimos un poco lo que hemos escuchado, lo que por tradición nos han dicho, la información que nos han inoculado, lo que hemos leído, pero a veces no nos lo cuestionamos. Y entonces lo hacemos, repetimos ese mismo discurso como grabadoras, digamos. Y solemos, como autistas, cuestionar eso. Decimos: ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la gente tiene que pensar eso? ¿Por qué la gente tiene que hacer eso? ¿No? Es una, pienso yo, virtud que tenemos el cuestionarnos muchas cosas que todos dan por hecho, ¿no? Carla, que es mi coinvestigadora, ella también menciona que muchas personas, digamos, no discuten y normalizan ciertas convenciones, ¿no? Por ejemplo, ella dice: yo siento que la gente solo hace ciertas cosas porque las hemos aprendido y las hemos hecho por muchos años. Me cuesta un poco entenderlo. Es más fácil adecuarse a eso, dice ella, en vez de hacerse tantas preguntas que la mayoría de gente no se hace o que no tiene muchas respuestas. Cuando tú empiezas a preguntar o comentarlo, me ha pasado más cuando era adolescente, porque ya lo he hecho cada vez menos, dice ella, es como si a nadie le generara interés y se terminaran diluyendo esas dudas, ¿no? Entonces, qué interesante. Esto que ella dijo me hizo recordar algo muy, muy interesante que acá les voy a contar. Escuchando a Carla, se me vinieron a la mente dos cosas. En primer lugar, recordé una historia que Roxana Ceballos, en 2017, narró en una de mis clases de formación en terapia familiar sistémica. Ella hacía referencia a las tradiciones que las personas realizan en automático a través de los años y sin cuestionarse. La historia trata de una señora que cada vez que cocinaba asado solía cortarle las puntas antes de introducirlo en la olla. En una cena familiar,
su hija, movida por la curiosidad, le preguntó por qué lo cortaba así el asado, por qué cortaba las puntas del asado. Y ella respondió que era porque la abuela lo hacía de esa forma y era parte de una tradición familiar muy especial. La hija se quedó con mucha curiosidad y fue a preguntarle a la abuela. La abuela le explicó que la verdadera razón por la que cortaba así el asado era porque cuando recién se casó no tenía ninguna olla del tamaño requerido. Entonces procedía de esa manera para poder cocinarlo. Esa acción había pasado de una generación a otra como si fuera algo especial y como parte de esa receta. Pero en realidad se estaba repitiendo continuamente algo que en la generación actual no terminaba siendo fundamental ni importante, ¿no? Y muchas cosas que hacemos terminan siendo así. Las repetimos, no nos las cuestionamos, ¿no? Y terminan siendo poco sustanciales, poco importantes, ¿no? Y nosotros con esa mente divergente que tenemos, que si es bien canalizada, que si lo utilizamos para ayudar a los otros a que se cuestionen cosas, termina siendo un elemento muy importante que tenemos nosotros de aporte también social. ¿Muy bien? Entonces, ese es en primer lugar lo que pensé. Y en segundo lugar, pensé en que al igual que Carla, yo me he limitado por mucho tiempo de hacer comentarios críticos al sistema o a las normas preestablecidas, ya sea por temor o vergüenza, y a través de los años me he ido entrenando para realizar enunciados interrogativos y hablar de forma condicional. Y eso era lo que les decía de cómo usas ese poder que tienes para ver eso que otros no ven y cómo lo mencionas de una manera que no suena a una transgresión, ¿no? Entonces, al hablar en forma condicional, he evitado hacer afirmaciones categóricas que pudieran generar discusiones sobre quién tiene la razón. Que estamos en una sociedad que todo el mundo está queriendo tener la razón, ¿no? Entonces, esto de tener la razón lleva a búsquedas infructuosas de supuestas verdades absolutas. En esa línea, unos autores comentan que la búsqueda de comprensión y significado es un proceso generativo, en el que el verdadero entendimiento y la interpretación final de una persona o evento nunca pueden ser alcanzados. Se refiere a que no es que hay una verdad absoluta, y eso lo vemos en 1000 investigaciones que pasan años y terminan cambiando. Nos dicen, esta es la verdad, y pasan unos años y después cambia esa verdad, y es otra verdad. Te venden medicamentos que, digamos, son buenos porque atacan ciertas enfermedades, ciertas dificultades, y pasa el tiempo y te dicen que ese medicamento tiene unos componentes que te generan cáncer, que te hacen mal a la salud. Entonces, como nosotros como sociedad buscamos la certeza, necesitamos que nos digan que eso es la verdad absoluta y que no hay otra. Ese es el tema. Entonces, para mí, a mí me sirve mucho no decir, no, eso que estás pensando no es así. Yo digo, bueno, está bien, yo pienso esto, y empezamos a armar juntos algo. Y seguimos pensando y así la conversación nunca se cierra. Porque si hablamos de verdades absolutas, la conversación se va a cerrar. Ahí va a quedar, ya no vamos a discutir nada más, porque supuestamente llegamos a la verdad, ¿no? Es importante tolerar la incertidumbre. Eso es algo que hay que aprender también, como sociedad, ¿no? Sí, Daniel. Esto es bastante más amplio que lo que engloba solamente al autismo. Toda nuestra sociedad está armada así de conductas, herramientas de interacción social en base a tradiciones. Y frecuentemente nos encontramos que la sociedad en sí cambia mucho más rápido que las tradiciones. Y entonces resulta que
muchas de estas tradiciones sociales acarrean un atavismo, una cosa muy anterior que ya no existe y por lo tanto ya es anacrónico, ya se desfasó, está fuera de tiempo. Esto es una constante en nuestra sociedad. Sobre todo la latina, Enrique. Yo que he estado en otros lugares, la cultura nórdica europea no es así, no está tan apegada a las tradiciones y son bastante más objetivos. Entonces, no caen tanto en estos errores como el que tú contaste de la carne cortada en las puntas y demás. Ya no, porque las nuevas generaciones ahí son más libres. Los padres allá dejan ser más a sus niños sin imponerle cosas. Además, tienen muy pocos protocolos sociales, muy pocos. Yo diría ninguno, porque a veces ni se saludan y no pasa nada. Ahora, ¿por qué? Yo sí me pregunté esto. No sé si el resto de los autistas aquí presentes se han hecho estas preguntas. ¿Por qué los autistas somos mucho más cuestionadores del sistema que los neurotípicos? Esto, si hacemos una encuesta, nos vamos a encontrar con eso, Enrique, ¿eh? Los autistas somos mucho más críticos y cuestionadores. ¿Pero por qué? Esto también es otra virtud, Enrique. Que si la sociedad nos aceptara de mejor manera, enriqueceríamos a la sociedad, eliminando atavismos que nada más nos perjudican como sociedad. ¿Por qué nosotros somos los que cuestionamos estas cosas? ¿Por qué es un autista el que dice, hola, ¿cómo te va? ¿O cómo estás? Y somos autistas los que decimos, ¿y qué le importa cómo estoy? Es una cosa mía. Y yo no tengo ganas de hablarle a este personaje hoy de mis intimidades. Eso es muy autista. Y he escuchado a muchos autistas pensar de esa manera. ¿Por qué? A ver, lanzo la pregunta, yo tengo la respuesta. ¿Qué somos nosotros los que cuestionamos? Lanzo la pregunta y quisiera escuchar algunas opiniones. Es mi mano, pensé que había otra mano. Daniel, bueno, la respuesta poética y bonita es que porque hemos venido a cambiar el mundo. La otra respuesta sería porque nosotros vemos mucha falsedad en lo social. Al menos yo, ¿ah? Porque nosotros sí tenemos una empatía que nos permite saber que ellos están actuando. Y que yo he visto TikToks donde sale una persona famosa sonriendo, dando besitos, todo se va y pone una cara de, ay, esta mujer. O sea, yo creo que el autista se da cuenta de que la sociedad es falsa en muchos aspectos. No sé, es mi punto de vista, quizá pues sea solo yo. Sí, eso es lo que cuestionamos nosotros, efectivamente. Es lo que primero que vemos en las interacciones sociales. La falsedad, la hipocresía, lo que en otros términos se podría decir diplomacia social o cortesía o cosas así, ¿no? Pero y a nosotros no nos gustan apartarnos de la verdad. Y eso es Y lo que los no le gusta. protocolos sociales nos obligan a apartarnos muchas veces
de la verdad. Daniel, y eso es lo que no le gusta al sistema tampoco. O sea, nosotros, Así es. como Autismo 360 nada más, no somos aceptados por el sistema. O sea no, cuesta que el sistema nos dé espacio. Pero ¿por qué nos resulta más fácil a nosotros encontrar estos defectos en la sociedad? Sí, mira, Primero por eso, pero en realidad, bueno, yo tengo mi explicación. A ver, corríjanme ustedes, yo la en lanzo. general a la sociedad no le conviene el cambio. O sea, son más autistas que los No, autistas. claro, claro. La sociedad, como un sistema físico, trata de mantener la inercia. Se mantiene en la inercia y cuesta cambiar la inercia. Mi posición es cómo a nosotros nos cuesta todo esto de los protocolos sociales. No nos gusta finalmente. Lo que nos cuesta, no nos gusta. Lo que nos resulta fácil, eso nos gusta y eso tiene que ver con los intereses profundos. Así somos los autistas. Los neurotípicos también, pero ellos tienen algunas otras variaciones. También son así. Entonces rechazamos los protocolos. Y cuando crecemos, a ver, Enrique, ¿cuál es la explicación psicológica? Tratamos de justificar este rechazo, investigando qué hay detrás de los protocolos para justificar nuestro rechazo, de por qué no lo aceptamos. ¿Sí me entienden? Es como que yo acciono así, de determinada manera, y produzco ciertas consecuencias. Y después que se produjeron las consecuencias, trato de analizar y justificarme de por qué accioné así. Porque primero, yo digo esto, primero está el rechazo a los protocolos sociales. Y en segundo lugar, el análisis. Y nos convertimos, Enrique, en especialistas de análisis. Entonces terminamos siendo muy buenos para criticar y cuestionar. Creo que de ahí viene. sí, Si agregando lo que se le mencionas, diera más lugar al autismo, podríamos ser útiles a la sociedad. Porque esta es como una virtud que nosotros tenemos. Encuéntrenle, es decir, es similar al autista, especialista en informática, y que lo ponen a hacer debug, hacer búsqueda de errores de programas. Son muy buenos o somos muy buenos. Cuando aprendimos a programar y encontrar los errores, somos muy buenos, porque somos muy buenos en reconocer patrones y demás. Lo mismo hacemos con los protocolos sociales. Somos muy buenos para encontrar los errores en los protocolos sociales. Ya que hablaste, Daniel, voy a hacer un cherry. Ya que hablaste de identificar patrones, yo identifiqué los patrones justamente en las tablas de multiplicar. Es increíble. De ahí salió, y son patrones, exactamente patrones. Y yo he visto videos de otros precursores de mi invento, por decirlo así, y hacían un análisis para un lado, para el otro, todo, pues se saltearon el mío. O sea, el mío no lo encontraron nunca. Hubo una persona que estuvo bien cerca, pero bueno, en fin, realmente es bonito. Sí, somos muy buenos buscando patrones. Y lo he hecho también en otros tipos de trabajo. Sí, Enrique, adelante. sí, claro, patrones, la habilidad para la sistematización, esa tendencia a la atención a los detalles, ¿no? Devienen en una percepción distinta de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, No, en esa percepción distinta,
conlleva pues a que nuestra atención no esté puesta en lo que usualmente está puesta, digamos, la interacción social atiende ciertos estímulos. Y nosotros, nuestra atención se va hacia otras cosas. Y si lo utilizamos a nuestro favor, con el tiempo vamos entrenándonos en atender un poco de esa interacción social y aportar con nuestra capacidad para ver los detalles, y eso nos da una ventaja tremenda. Fíjate, Enrique, te interrumpo. Esto de los detalles y el enfoque en lo principal. A un autista no le hace ninguna gracia un mago ilusionista. ¿Por qué razón? El mago ilusionista lo que hace es desviar la atención de las personas a un lugar, a una zona alejada de la manipulación que él hace. Él sabe, el ilusionista sabe que el humano enfoca siempre en lo que considera importante y no ve todo el resto. El autista es todo lo contrario. El autista, lo pones a un autista a observar magos ilusionistas y te va a encontrar la trampa de todos los magos. Porque no sigue el patrón general, sino que se va por los detalles. A mí me pasaba en el cine. Mientras la gente estaba emocionada viendo una escena crucial, y yo veía el detalle. Oye, mira, pero esto de acá, cosas así, ¿no? Me decían, cállate, cállate. La emoción no me distraía, seguía analizando. Daniel, te interrumpí ahí. Sí, Perdón. sí, de hecho, hace poco hice una especie de experimento. Ustedes nos damos cuenta muchas veces que algo que tenemos que hacer socialmente y está como incorporado es, tú llegas a un lugar y siempre estás caminando un paso y mirando a todos lados para ver quién está para saludar. Entonces miras, saludas, sonríes. Volteas al otro lado, miras, saludas, sonríes. Y si es un lugar con mucha gente que conoces y que ves cotidianamente en el trabajo, imagínense todo el desgaste que hay que hacer para mirar, sonreír, saludar. Yo un día dije, voy a hacer eso, porque yo siempre estoy caminando pensando en mis cosas, ¿no? Pensando en otras cosas. Y a veces paso de largo y no necesariamente saludo a todo el mundo, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo para saludar. Entonces ese día dije, voy a hacerlo como todo el mundo. Entonces empecé a caminar, miraba, saludaba, ¿no? Miraba a todos lados, les juro que terminé agotado. Agotado terminé. Porque esa no es una actividad que yo hago frecuentemente de manera espontánea. Todo el mundo la hace. Y entonces cuando no la haces, socialmente eso es interpretado muchas veces de manera negativa. Dicen, uy, qué sobrado, no le interesa conversar, ¿no? Etcétera. Se le dan ciertas, digamos, te califican de una manera determinada por eso. Entonces, yo utilizo ese tiempo para meditar, para pensar en mí, para analizar cosas. Entonces, es una forma distinta, ¿no? Pasa mucho a mis colegas, amigos neurotípicos que se dan poco tiempo para pensar en ellos. Mientras ellos están saludando, yo estoy pensando. Más o menos esa es la ruta, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a seguir compartiendo. Entonces, les decía que cuando pasa esto, que hay situaciones que de repente me provoca cuestionar, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué lo hacen las personas si lo hacen sin cuestionárselo en absoluto? Entonces a mí me provoca hacerlo, lo que hago es entrenarme en el arte de preguntar. Eso es en lo que me he ido entrenando. Entonces pienso que muchas veces esta sociedad se orienta a buscar una única verdad, en guiarse rígidamente a lo que la tradición dicta, en lugar de abrirse a lo novedoso e incierto que permita posibilidades de indagar y articular ideas colaborativas. Para mí el preguntar con el tiempo se ha ido volviendo algo orgánico, un ejercicio de supervivencia
que suelo realizar con la finalidad de captar las intenciones del resto, a pesar que esas preguntas podrían sonar curiosas u obvias para muchas personas. Pero muchos de mis cuestionamientos hacia las tradiciones y convencionalismos sociales son directamente proporcionales a la forma divergente en la que observo el mundo. Ello me evoca lo afirmado por Gergen. Él dice: nos situamos en cada momento en una coyuntura importante, mirando hacia nuestros pasados, haciéndoles avanzar y al mismo tiempo creando el futuro. En este preciso momento en el que estamos hablando juntos, estamos también dando forma al mundo futuro. Podemos sostener la tradición, pero también somos libres para innovar y transformar. Entonces ahí está el detalle de cómo podemos ir construyendo también sin necesidad de guiarnos rígidamente sobre lo ya establecido, ¿no? Bruno, otro investigador, me cuenta también que le agrada mucho dialogar sobre política, por ejemplo, él dice, ¿no? Pero él no busca adoptar una posición intransigente, sino indagadora y curiosa, normalmente cuando habla de política. Y él dice, ¿no? Cuando hablo de política, tengo mi bando político, tengo mis creencias económicas y sociales, pero lo más importante para mí es saber cuáles son las creencias de los demás y realmente entender la postura opuesta, dice él. Considero que si no puedes decir nada de la postura opuesta, probablemente no la entiendas lo suficientemente bien. Y si no la entiendes lo suficientemente bien, ¿cómo podrías estar seguro de que estás en el lado correcto?, dice él. Todas mis discusiones políticas, dice, nunca son por defender mi partido, sino que son con los dos bandos, tratando de explicarles que el otro también tiene cosas muy buenas y que no se peleen tanto. Entonces él dice, me gano la pelea con absolutamente todos. Por eso a veces evito esos temas, dice él. Pero me parece que esa falta de entendimiento del otro lado hace que haya todas esas peleas sin sentido, dice él. Porque es interesante, ¿no? Es como, o estás en un bando o estás en el otro. Si estás en el medio, eres tibio, te dicen. O no tienes una claridad, o te acomodas. Siempre alguien está mal, ¿no? El que es está en una postura, o el que esté en otra, o el que esté en el medio. Digamos, nunca tiene posibilidad. Entonces, la sociedad parece forzarte a tener una postura específica y quedarte en ella, y ni cuestionarla siquiera. Sí, sí, Daniel. Enrique, este es el autista que está acostumbrado a analizar todos los detalles antes de tomar una posición. Es decir, es el autista que no le interesa el bosque, sino que le interesa analizar todos los árboles y después ve el bosque. Típico autista. Somos lentos, pero somos muy buenos analíticos porque no se nos escapa nada. Así es. Y en realidad, Gergen, por ejemplo, menciona que las acciones no están condicionadas tradicionalmente como verdadero, lógico o correcto. Ante nosotros se extiende un amplio espectro de posibilidades, una invitación permanente a la innovación. Los significados que atribuimos a las cosas, los acontecimientos, la gente y a nosotros mismos, son el resultado del lenguaje que usamos, el diálogo social, del intercambio y la interacción que construimos socialmente. Digamos, cómo en nuestra interacción establecemos ciertas verdades, que esas verdades definen muchas veces la manera como lo que es correcto y lo que no es correcto. Por ejemplo, hace un rato Daniel decía, nos demoramos o somos lentos. Y cuando yo lo escuchaba decía, ¿pero qué es ser lento? ¿No hacerlo de acuerdo a lo que dicta la norma típica? ¿Lo que dicta la norma? ¿Por qué sería ser lento eso? ¿No? Entonces, hay determinantes que nosotros tenemos que tienen que ver también con que nuestra sociedad está muy determinada por la certeza.
Entonces las certezas hacen que cuando una indique algo que difiere, que diverge de lo esperado, se tiende a criticar rápidamente. Entonces son aspectos que, bueno, es importante incluir muchas veces y abrirnos a lo novedoso para poder crear, digamos, para poder entender también las distintas perspectivas que tenemos. Sí, Manuel, te vi levantando la mano. Sigue nomás, no estaba escuchándote atentamente. Ah, ya, no, te vi levantando la mano. Está bien, está bien. Muy bien, entonces, así como Bruno se refiere a las conversaciones sobre política y lo importante que es para él escuchar, entender y respetar la diversidad de opiniones, Carla, por su lado, hace una reflexión sobre lo valioso que sería definir colaborativamente, esto es bien interesante, definir colaborativamente los conceptos en nuestros diversos espacios de interacción, con la finalidad de cuestionar conocimientos locales y estos no se mantengan implícitos. De esta manera, todos podrían aportar a la creación de formas únicas y funcionales para esos grupos determinados. Por ejemplo, ella dice, qué bonito sería poder sentarte con el grupo con el que más interactúas y revisar estos conceptos que pueden ser muy vagos, muy estrechos o confusos para las personas con las que estamos ahí. Sería bueno precisarlos sin necesidad de que tengas un diccionario al costado, como a ti te suenan, como tú los sientes, y si los quieres aceptar o no. ¿Qué tal si somos un grupo de personas, una familia o un grupo de amigos que viven juntos en una casa y nadie quiere ser amable? ¿Por qué tendríamos que promover la amabilidad en ese espacio? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué por defecto todos tendríamos que ser ordenados, por ejemplo? ¿Qué pasa si todos en una casa dicen, oye, queremos ser desordenados, pues? Y todos convienen que eso está bien para ellos, ¿no? Muchas de las dificultades que surgen a veces en los grupos es que todos esperan que todos caminen en una dirección determinada. Y todo es implícito. ¿Qué pasaría si podemos conversar esto? Y más abajo, yo me voy adelantando, ¿recuerdan ustedes cuando estamos en el colegio y la profesora dice, vamos a hacer hoy día las normas de convivencia? ¿Cómo queremos manejarnos en esta aula? Y todos convienen qué es lo que son para cada uno esas normas y cuáles quieren aceptar o no. Pero cuando ya vamos creciendo ya no las hacemos. Ya nos manejamos por lo implícito, por lo que creemos que está bien. Entonces determina mucho nuestras conductas, nuestras percepciones. Insisto, la mirada divergente en esa propuesta, ¿en qué cae? ¿No? En la burla, en la descalificación, ¿no? Entonces, lo referido por Carla me recuerda algo postulado por Anderson respecto a la importancia de crear significados alternativos que cuestionen cualquier discurso afirmativo de la verdad. Entonces ella dice, es importante que el conocimiento local, tal como experticias, verdades, valores, hábitos, narrativas y sabidurías, sea creado por una comunidad, una familia, una clase o una sala de juntas de una empresa, quienes tienen el conocimiento de primera mano acerca de ellos mismos y su situación, ¿no? A veces traemos coaching a nuestras organizaciones para que nos digan cómo debemos manejarnos en nuestro propio espacio. En vez de nosotros encontrar, o en vez de tener esos especialistas que nos ayuden a encontrar cómo queremos manejarnos, que es distinto, ¿no? Entonces, eso, a veces esperamos que externamente venga alguien que nos diga qué tenemos que hacer. Entonces, Carla considera que sería fundamental hacer explícito lo que se espera del otro, ya que presuponer podría generar malos entendidos o expectativas no cumplidas. Ella dice, no sé realmente si todos nos vamos a sentar en una reunión de trabajo a ver cómo vamos a entender la amabilidad. Sería genial, dice ella. ¿Qué entiendes tú por amabilidad? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a practicar? ¿Queremos practicarlo? De repente no.
sería muy enriquecedor practicarlo al menos con la familia, que son las personas con las que más interactuamos. Yo me acuerdo, dice ella, y era lo que les decía, ¿no? Los primeros días de clase nos reuníamos con la profesora y nos decía, vamos a escoger los valores para el salón. Y cada uno empezaba a lanzar ideas sobre valores, cuáles nos gustaban y cuáles íbamos a practicar este mes o el semestre, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo a los niños, como los estamos entrenando, les damos esa flexibilidad, ¿no? Pero qué interesante sería que nosotros como adultos la sigamos practicando, porque eso nos permite escuchar las distintas perspectivas. Yo escucho a muchos pacientes neurotípicos que me dicen, pucha, no dije esto que pensaba porque podía sonar absurdo, podían criticarlo, ¿no? Y en realidad podían ser ideas muy interesantes, muy novedosas, muy rompeesquemas, muy rompeparadigmas, ¿no? Que nos inhibimos a expresar por miedo a la crítica social. Y esto para todos, ¿no? No solo para los autistas, pasa también con los neurotípicos, porque ya es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta acá alguien quiera comentar algo. Manuel, ¿quieres comentar algo? Daniel, no sé si alguien más, Alejandro. Sí, mira, anteriormente también me había quedado con el tema de los paradigmas y ahora como nombraste las creencias y también un poco la pregunta que me había hecho Daniel. ¿Qué le ocurre a los neurotípicos según yo? Ellos heredan automáticamente las creencias, los paradigmas. Yo creo que los autistas no. Ellos como van haciendo su sujeto más lento que el neurotípico, o a su forma, mejor dicho, ellos, yo pienso, creo yo, que los van experimentando en forma más profunda. Entonces, por eso es que no caemos, o no caen, también me incluyo, en eso, que lo cuestionamos, como dice Daniel, que lo reflexionamos. Entonces, para los neurotípicos, la herencia, como lo podríamos decir de alguna forma, es automática. Yo creo que ahí es algo que a ellos les dificulta más, porque como tú dices, los neurotípicos también tienen muchos problemas por decir lo que piensan, sobre todo en la adolescencia, donde ellos tienen un pensamiento más profundo y están atados de mano. Eso más que nada. Muy bien, acá hay algo muy interesante que menciona Carla, ¿no? Ella cuenta que cuando era niña deseaba manifestar sus discrepancias sobre diversos temas, pero al reparar que sus cuestionamientos podían generar incomodidad, sus iniciativas fueron extinguiéndose progresivamente. Ella dice, en el colegio con mis profesores, para mí lo importante era cuestionarme algo e inmediatamente decirlo. Luego me quedaba callada a pesar de mis cuestionamientos, porque mis preguntas podían no ser bien tomadas por las personas y quizá podían ser sentidas como muy abrumadoras, molestas, incómodas o vergonzosas. Todo ello, sumado a mi sensibilidad, mi percepción de los detalles, mi memoria visual y el señalar errores, ella es una paciente mía, ¿no? Fue identificando algunos aspectos, que persisten hasta hoy, aunque lo sigo reservando mucho y lo hago con cautela. Dice que ahora con cautela ya dice algunas cosas, ¿no? En mi época escolar sí me causó muchos problemas. Eso te hace distinto y tú mismo te das cuenta que el resto no es así. Y en un grupo, eso que resalte es señalado de forma negativa, dice ella. Y acá está, este punto es bien interesante. Carla menciona que hay costumbres sociales que a ella le generan dudas y cuestionamientos, por ejemplo, como el dar propinas a un mozo. Algo que parece ser un hábito muy arraigado en nuestra sociedad occidental, ¿no? Lo de las propinas tampoco lo entiendo mucho, dice ella, y siento que para los demás es muy sencillo. Por ejemplo, dejar las propinas en el restaurante o peluquerías. Cuando he preguntado eso me han generado muchas más dudas todavía, porque me responden que el motivo para darles propina es que las personas que te han atendido han sido amables y diligentes. Para ellos esa conexión es bastante rápida, y lo reconozco, ha sido amable y diligente. Pero si más bien no estuviera atendiéndonos y no viniera rápido, estaría incumpliendo su trabajo, y no tendría yo que premiarlo por hacer bien su trabajo, porque es lo que se espera, dice ella.
Carla prosigue con esos cuestionamientos y dice, es que no entiendo el concepto en ese contexto de tener que dar un dinero adicional. Si fuera un favor, le daría las gracias, pero para otras personas sí es muy fácil entender el concepto. Y es gracioso lo de las propinas, porque varias veces yo he sido la única en la mesa que no he dado propina, dice ella. Por ejemplo, a veces he hecho donaciones a asociaciones, ONGs o cosas en las que creo, pero explicarlo al resto siempre va a ser más difícil, porque ellos tampoco creen en ese cuestionamiento que hago. Y he tenido debates donde no entendían mi posición, dice ella. Y yo reflexiono al respecto, ¿no? Dar propinas parece ser una acción que algunas personas podrían estar realizando sin pensar en sus reales motivaciones personales. Y ello me lleva a preguntarme, ¿será por tradición? ¿Algunas se podrían estar sintiendo obligados a hacerlo? ¿Será por tradición? ¿Se estará imitando el comportamiento social? ¿Las personas se cuestionarán esa costumbre de dar propinas? ¿Se considerará útil cuestionarlo? ¿Ofrecer dinero será una forma de agradecer el servicio? ¿Es una manera de mostrar superioridad darle dinero al otro? Así como le das propina a alguien en la calle y le das propina al que te atiende, ¿no es una acción de superioridad también? Me podría preguntar yo. ¿Se considera útil cuestionarlo? ¿Es una manera de demostrar superioridad? ¿Habrá una única explicación respecto a la motivación de dar propinas? ¿Existirá una o la mejor respuesta a cada una de esas interrogantes? Me pregunto. En ese contexto, Anderson hace alusión a la necesidad de que nos cuestionemos con más frecuencia lo que solemos realizar por tradición o costumbre. Ella dice, una búsqueda para comprender no es buscar por lo que nos ha sido descubierto, por lo que no ha sido descubierto, sino por el contrario, mirar lo familiar con escrutinio, con nuevos ojos y oídos. Es ver y escuchar de una forma diferente para entender de manera diferente y para articularlo de forma diferente. El desafío es que algunas veces estamos tan acostumbrados a lo familiar que dejamos pasar la anomalía, lo que usualmente no notamos o la expresión no articulada, por ejemplo, un movimiento, una mirada. Y es interesante, porque esto que menciona Anderson es lo que pasa en terapia. Yo, por ejemplo, cuando tengo un paciente, hablamos de cuestiones que podrían parecer familiares, donde aparentemente no hay nada más que decir, y encontramos cosas ahí, y damos nuevos significados, porque las experiencias, las historias no se van a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma en la que experimentas esas experiencias, la forma en la que esa historia vital le das una lectura distinta, la forma en la que esa herida la empiezas a mirar de una manera distinta en términos de que empieza a curarse o en términos de que empieza a cerrarse. Y entonces ya no es tan dolorosa como era antes. No es que esa herida no va a estar ahí la marca, pero es cómo vas a mirar esa marca, como un aprendizaje o como algo que duele todos los días. Entonces es bien interesante esto de cómo le damos vuelta a lo que parece ser familiar, a lo que parece ya estar explicado, ¿no? Entonces ese es el arte de lo psicológico también, por ejemplo, ¿no? Y acá Bruno también hace un poco tiempo se animó a revelar que él era autista a sus amigos, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno revela eso, esperas que alguien te diga muchas cosas, ¿no? ¿Cuánta curiosidad podría haber? Pero sus amigos no saben muy bien cómo reaccionar conmigo, dice él. Y entonces siempre terminan llevándolo por el camino de, bueno, pero todo es igual, ¿no? No cambia nada, le dicen sus amigos. Y él siempre les dice, no cambia nada. Pero él me comenta, ¿no? Pero realmente a mí me ha cambiado todo, dice Bruno, ¿no? Entonces, es común eso. Yo he dicho muchas veces soy autista y me dicen, ay, pero no lo pareces. Ay, pero normal, ¿no? Entonces no saben qué decir porque como sociedad parece que la curiosidad fue una transgresión. Parece que preguntar fuera dañar al otro o la posibilidad de que se siente incómodo. Cuando yo me siento más incómodo que me digan,
oye, pero pareces normal o desnormal, oye, pero ¿cuál es el problema? O todos tenemos algo de autistas, me responden a veces. Para mí me parece peor que me digan eso a que me pregunten, oye, pero ¿qué es ser autista? ¿Cómo te sientes con eso? Me encantaría que me preguntaran eso. ¿Cómo te sientes siendo autista? ¿Cómo ves tú la vida desde tu perspectiva? Me encantaría que me preguntaran eso. Pero no, me hacen las mismas preguntas siempre. Entonces, Bruno preferiría que las personas se animen a hacer preguntas sin restricción, ya que ello les permitiría conocer y entender más la forma como él piensa. Entonces él dice, lo que podrían hacer es preguntar sus genuinas dudas. De repente algún amigo estará pensando, ¿cómo te curas del autismo, por ejemplo? Y de hecho, como son personas políticamente correctas, quizá no van a preguntar y van a seguir. No sé si con el estigma, pero con dudas. Y creería que una de las formas es atacar y ser bien frontal, como yo siempre he sido con casi todo. Si tuviera al lado, y esto es importante, mira, si tuviera al lado a una persona que solamente está preguntándome qué estoy pensando todo el tiempo, aclararía un montón mi forma de pensar y las ideas que tengo. Entonces, esas me parecerían muy buenas formas de entrar en mi cabeza. ¿Cómo sería si la sociedad en su conjunto se abriera a preguntarnos más? A no solo guiarse de lo que dicen los autores, a no solo guiarse de lo que dice YouTube o Google o TikTok o lo que fuera, sino escucharnos, a preguntarnos. Y también nosotros entrenarnos en no tomarnos personal las preguntas también. En responder porque tenemos que entender que ellos no saben y podemos nosotros aportar en darles nuestro testimonio, en aportar en esta otra visión divergente, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante en términos de cómo nos podemos entender, y no solo desde el autismo al neurotípico, del neurotípico al autismo, sino en las diversas condiciones que existen. Pasa mucho que nosotros vemos algo y rápidamente tenemos un preconcepto. Hace un tiempo me hicieron, bueno, yo les conté, creo, un ejercicio donde ponían una imagen de alguien desgreñado o con el cabello de determinada forma y me preguntaban, ¿qué actividad crees que hace esta persona o qué se dedicará? Y la mayoría de personas decían, uy, puede ser artista, por ejemplo. Y la persona que estaba ahí exponiendo decía, no, esta persona que tiene un piercing, que tiene un tatuaje en la cara, es doctor. Y tú estás diciendo que es pintor. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una preconcepción, ya tienes una idea, ¿no? Sobre simplemente el hecho de ver a esta persona, ya te formas una idea. Bueno, obviamente esa idea nos la formamos socialmente porque es la manera en la que nos cubrimos, nos anticipamos, porque hemos aprendido a anticiparnos. Pero esta anticipación nos está siendo útil. Nos preguntamos cosas, realmente las exponemos, decimos lo que pensamos, preguntamos nuestras genuinas dudas. Entonces esos temas me vienen a la mente y no sé, bueno, no sé si quieran comentar algo sobre lo que acabo de decir. Sí, Enrique, estás entrando en un terreno de gran Escabroso, cuestionamiento, escabroso. a nuestra sociedad. Yo personalmente pienso que nuestra sociedad tiene una velocidad que le hace daño. Hay una velocidad mayor a la que debería realmente transcurrir las cosas. Y debido a esa velocidad, los integrantes de nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a tratar de clasificar
todo, a tratar de, más aún que clasificar, más aún de rotular, y de rotular en modo neurotípico, sin analizar todos los detalles, con 2 o 3 puntos rotular. Este es tal cosa, este otro, a las personas y a todo en general. Este auto es veloz, este auto es cómodo, este es muy incómodo, este es muy tallerista, es decir, se descompone muy rápido. Estamos acostumbrados a rotular. ¿Por qué? Porque eso nos hace poder insertarnos en esta velocidad tan alta del mundo rápidamente, sin analizar nada. Y después nos quejamos cuando nos rotulan a nosotros, a los autistas, y con estereotipos o con clichés. Tiene dificultades para la escuela, es un grosero, no le gustan las fiestas, tiene problemas con lo que conocen. Y en realidad el autismo es bastante más que eso. Entonces, lo que estás proponiendo es un cuestionamiento a toda la sociedad, que tiene una gran tendencia a prejuzgar. Y ahí vienen los prejuicios, y todos estos son dañinos, porque nos lleva a errores. Y tendríamos que tener el tiempo de analizar y de evaluar en forma individual. Pero la sociedad no es así, lamentablemente. Así es, por eso hace poco leí un artículo donde hablaban de el valor que tiene ahora el silencio, lo valioso que Sí, es el sí, silencio, el y, silencio, el y valor la del capacidad silencio. de escucha. Hay una cultura en algunos jóvenes que es, no sé si la han escuchado, slow down, es decir, vivir más lento, como una oposición a esta velocidad vertiginosa que nos propone el mundo. Así es, sí. A mí en Y realidad me yo, estresa esa velocidad y yo por ejemplo, les cuento, ¿no? Yo vivo en Lima, soy de Perú, ¿no? Pero, digamos, a mí me gusta mucho la tranquilidad que da, pues, muchas veces las provincias, ¿no? Y ahora por la virtualidad, uno tiene muchas más posibilidades de no estar necesariamente en capital para tener muchas cosas, ¿no? Porque ahora la virtualidad te permite hacer más cosas también. Entonces, bueno, con mi esposa hemos decidido que nos vamos a ir a una provincia a vivir y estamos muy emocionados con eso, porque a veces, desgraciadamente, espacios así, donde todo se mueve muy rápido, termina impactando de alguna manera en uno, ¿no? Aparte que obviamente por mis características, yo como autista, me gusta estar tranquilo, no tan abrumado con tantos estímulos alrededor. Entonces es algo que realmente preciso también, ¿no? A mí me gusta tener muchos espacios para ensimismarme, para quedarme simplemente pensando, estando solo, ¿no? Entonces, eso es importante incluirlo, ¿no? Y esto es algo que también dice Carla, ¿no? Ella dice, ella precisa desconectarse mentalmente cuando una conversación no le llega a generar interés y frente a ello exterioriza sus temores. Ella dice, antes me daba mucho miedo pensar en otra cosa, salirme mentalmente de la conversación, porque podían preguntarme algo y yo en otro lado. He estado practicando justo en esa línea de tener conductas que respondan a lo que siento. A veces me desconecto, pero solo un ratito, por ejemplo en sus reuniones virtuales en el trabajo, me comenta, ¿no? Todavía con un poco de miedo. Después, cuando regreso a la conversación, seguían en lo suyo
y así me distraje muy rápido pensando en lo que yo quería, ¿no? Entonces, uno como autista va encontrando estrategias para poder encontrar esos espacios para meterte en ti, dentro tuyo un rato y pensar en lo que quieres pensar, y después retomar dentro de, de lo que tiene que ver con la tensión social, con toda la demanda social, ¿no? Que es desgastante en sí. Entonces uno va encontrando estrategias. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Por ejemplo, a veces yo tengo unas bolitas de metal que me gustan mucho, no sé si las han visto, son unas bolitas de metal imantadas que uno puede armar cositas, ¿ya? Y son como si fuera una especie de Lego, pero de imanes, ¿no? Y a veces, por ejemplo, si yo me voy a lugares con mucha gente, hay momentos que me abrumo tanto que necesito desconectarme. Entonces yo ya he aprendido a desconectarme y lo que hago es focalizo toda mi atención en ese objeto, que puede ser el celular, puede ser ese objeto que les menciono, por un tiempo hasta que calme, digamos, mi exacerbación sensorial, y de ahí puedo retomar nuevamente mi atención hacia lo que está sucediendo en mi entorno, ¿no? Entonces, esos recursos que uno va adoptando en el tiempo y que te son útiles, funcionales, ¿no? Cada uno puede ir encontrando sus propios recursos, ¿no? Entonces, Gaby, por su parte, comenta que prioriza los diálogos sobre tópicos que desde su perspectiva considera son más útiles profundizar, ¿no? Que acá tiene que ver con los intereses profundos, ¿no? Ella dice, siento que las personas gastan demasiada energía en cotilleos y yo invierto mi tiempo en algo que me va a generar, o me intereso por cosas que otros no se preocupan. También analizo todo, no sé si sea bueno o malo, y tengo una buena memoria para lo que me interesa. Y acá hay un autor que difiere de lo que dice Gaby, porque Gaby dije que hay temas que son cotilleos, infructuosos, no sirven mucho, porque socialmente tendemos a hablar de cosas a veces que no tienen mucha utilidad, ¿no? No necesariamente profundizamos en nuestros diálogos sociales. Entonces, Hunter difiere de Gaby respecto a que existan temas intrascendentes en la comunicación social. Él dice, existe la opinión de que las conversaciones triviales no valen la pena. Yo no estoy de acuerdo, dice él. Las conversaciones triviales no son un mero relleno, sino una forma de saber más sobre una persona, de hacer preguntas y de profundizar un poco más, dice él. Y Alejos profundiza más esto y dice, la influencia de la comunicación social a nivel identitario, independientemente del contenido del diálogo, no se puede ser, él dice, no se puede ser uno mismo sin el otro, dice él. De ahí la necesidad de repensar la identidad como un fenómeno social, resultado de las relaciones del ser consigo mismo y con otros. Lo que dice este autor es que nosotros nos enunciamos, nos describimos también en función a lo que tiene que ver con lo que socialmente dicen de nosotros, con lo que escuchamos, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro entorno, con la forma como nos describen también. Nosotros vamos, de alguna manera, armando nuestra propia identidad. Y de ahí es tan importante el diálogo social. Y acá no vale esto del diálogo social superficial. Todo diálogo termina siendo sustancial. En relación al neurotipo autista, Villalobos afirma que las personas en esa condición les cuesta trabajo llevar una conversación simple para socializar. Prefieren hablar solo de temas con una finalidad intelectual o enfocado a un tema en particular. Y eso es lo que sucede a veces. Por ejemplo, yo he tenido que aprender con los años que no hay ningún tema superficial, banal, poco importante. En realidad, todos los temas son importantes. El tema es cómo aprendes a que ese tema, utilizarlo de una forma para que lo lleves a tus temas profundos, de interés profundo. Yo hago eso ahora. Entonces, ese tema lo voy llevando al interés profundo, que es lo que hace la mayoría de gente, ¿no? Estamos en una conversación, uno habla de cohetes y la otra persona le gusta los barcos y no sé cómo lleva el tema a los barcos, y así nos vamos separando del tema, pero vamos encontrando líneas de conexión entre los temas. Y eso es lo que tenemos que aprender como autistas, a que los temas que nos interesen, ¿de qué manera hacemos un preámbulo, dirigimos el tema
para conectarlo con los temas que se están conversando socialmente. Porque no siempre vamos a poder estar hablando de nuestro tema de interés, pues en una reunión social. A mí me encanta hablar de psicología, pero imagínense una reunión social que todo el día está hablando de psicología, voy a aburrir a todo el mundo. Entonces, voy combinando, ¿no? No sé si alguien quiera, Daniel, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, aquí hay un tema, este es un tema muy importante y también puedo hablar en primera persona. Durante muchos años yo desdeñé, como muchos autistas, todas estas introducciones, preámbulos de el intercambio oral de lenguaje. Ya de grande pude comprender y asociándolo con otros estudios que hice en una maestría, tuve una materia que se llamaba Teoría de la Información. Y ahí aprendí, y luego cuando estudié comunicación de datos, es decir, cómo se comunican las máquinas entre sí, pude entender que las máquinas también tienen un protocolo de trivialidades, porque son trivialidades. Primero, no intercambian información para ponerse en sincronía y adaptarse uno a la otra. Entonces yo entendí que los humanos también hacemos cosas así. Los alemanes, por ejemplo, no tienen ningún tipo de preámbulo ni nada, ni para nada, y dicen las cosas de forma muy directa. Y para los latinos, esa forma de relacionarse de los alemanes es, en México al menos, grosera, o ruda, o recia. O sea, tiene mucho que ver con la cultura también. Pero yo entendí que es como prepararse, como para tender un puente, esos protocolos, esos preámbulos, para luego transmitir y recibir la información importante. O como somos un equipo en el trabajo, por ejemplo. Creo, esto ya lo conté alguna vez. En el trabajo en México yo no entendía que en la mañana, cuando uno llega, todo el mundo saluda a todo el mundo. Y no importa lo que la persona estuviera haciendo, tenía que interrumpir lo que estaba haciendo para hacer el saludo, que es un protocolo también, un saludo de mano. Y a veces estabas en un laboratorio trabajando con cosas muy delicadas y tenías que interrumpir todo. Y yo no entendía eso. Y después logré entender dentro de mi autismo y en base a estas otras investigaciones que hice, que es algo así como somos un equipo, estamos coordinados y vamos a trabajar colaborativamente. Y sobre todo llevándonos bien todos. Eso yo entendí. Alejandro, es como un equipo de fútbol. Que cuando va a empezar, algunos equipos, cuando va a empezar el partido, hacen un preámbulo, hay un protocolo de cosas entre todos ellos. Y es como que estamos así. Entonces, yo recomiendo a los autistas que me están escuchando que les cuesta entender todos estos protocolos, estas trivialidades, esto de hablar Entre del comillas, tiempo ¿no? antes. Trivialidades entre comillas. Sí, son trivialidades porque en realidad no se está intercambiando información valiosa, pero sí es un intercambio de estamos de acuerdo y nos vamos acercando, ¿no?
Esto lo tenemos los latinos y yo digo que no está mal. No está mal. Entonces, mi recomendación aquí es a esos autistas a ultranza, por decirlo de alguna manera, que no aceptan todo esto, consideren que hay un objetivo detrás de estos preámbulos, de estas introducciones en el lenguaje neurotípico y practíquenla. ¿Por qué? Porque nos facilita la vida a los autistas, ¿eh? Nos aceptan mejor practicando este tipo de cosas. Buenas tardes, don Mario. ¿Cómo se levantó hoy, don Mario? Háganlo, háganlo. No, a veces hay algunos que nos cuesta nada más saludar a la gente. Adiós. Esto nos cuesta. Bueno, háganlo. Empiecen por lo más fácil, por lo más simple. El saludo a Dios. El saludo en México se acostumbra mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Háganlo. Y eso de Facilita agradecer, todo. prácticamente nuestra Y sociedad lo de las nos gracias. acostumbra a Bueno, agradecer todo, agradecer yo todo. ya tengo las gracias en automático. Y mi mujer me dice, no es necesario que digas gracias. A veces ya me paso de esto. Ya me paso. Ya demasiado. Y antes yo no decía nunca gracias. Sí, qué importante es eso que mencionas, Daniel, porque claro, las gracias socialmente tienen un significado importante, ¿no? Muy Te importante. acerca socialmente, digamos, es una forma de conexión en la interacción social, ¿no? Entonces, Así es. por eso que cuando hablamos, por eso que cuando a veces erróneamente nosotros como autistas calificamos cosas de trivialidades, no nos estamos dando cuenta que así como cuando hablamos de nuestros intereses profundos, nos gusta que nos pregunten hasta el mínimo detalle, a los neurotípicos les gusta que los saludes, que les digas gracias por las cosas. Lo mismo. Entonces, es importante por eso. Por eso que así como socialmente sería importante que ellos también nos pregunten más sobre nuestros intereses profundos, es importante que nosotros también dejemos de llamar trivial a lo que para ellos también es importante. Sí, así es. Así es. Aquí hay un punto interesante que Villalobos refiere, ¿no? Él dice, el autista no participa activamente en una conversación, lo que implica descartar o discriminar la idea de hablar sin sentido, de manera amplia, vaga o imprecisa, hablar por hablar. Digamos, el autista muchas veces no se siente muy motivado a hablar por hablar, que es una característica clásica social, ¿no? El autista comunica lo que cree que debe comunicar. Esa es una de las razones por las que suelen preferir las conversaciones cortas, concretas y específicas, y privilegiar la transmisión de ideas en forma escrita. Muchas veces, comento yo, me he descubierto queriendo variar los temas de conversación grupal hacia rutas de interés propio. Pero eso solo monopoliza el diálogo. Por ello, con el tiempo, mi entrenamiento se ha dirigido a enfocar mis interrogantes a lo que se está desarrollando y me genera curiosidad. Además, evito categorizar los tipos de diálogos en gradientes de menor a mayor importancia, que era lo que le decía Manel ahí, ¿no? A Daniel, si decimos esto es poco importante, esto es más importante, entonces no nos abrimos a esas crisol de posibilidades, ¿no? Eso ha hecho que descubra que cualquier tema puede ser interesante y puede ser mirado desde distintos ángulos, por lo que las conversaciones terminan siendo experiencias más gratificantes y trascendentes para mí y todos los involucrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, con nuestros hijos autistas, ¿qué podemos hacer? Hablan sobre su tema de interés y podemos preguntarle mucho y decirle, ya, vamos a hablar en este momento sobre tu tema de interés, a ver.
Y ahora vamos a hablar de mi tema de interés también, ahora vamos a hablar de otra cosa. Y entonces abrimos más esas posibilidades. Ahora tú pregúntame sobre mis temas que yo te estoy diciendo, le podemos decir al niño autista, por ejemplo. Entonces le entrenamos a cómo eso de expresar lo propio, pero también escuchar y también adherirte a la propuesta del otro, que es una dificultad muy típica del autista, que le cuesta adherirse a la propuesta del otro, que el autista se siente cómodo proponiendo, pero a veces puede tener dificultades para adherirse a la propuesta del otro, ¿no? Entonces ese es el entrenamiento que hay que ir haciendo. Sí, Daniel. Estás entrando en otro tema bien delicado. Las dificultades que tenemos para mantener, iniciar, terminar un diálogo cortésmente, diplomáticamente, etcétera, etcétera. Y nuestra intención de muchas veces juzgar los temas como intrascendentes, los que no nos gustan, los que no nos interesan. Y te digo lo que me pasó a mí. Yo también pasé por la etapa de ir llevando el diálogo a mi tema de interés, donde pues yo soy especialista y cada autista en su tema de interés es un especialista, ¿eh? Simplemente porque se hiperenfoca y es un interés profundo y demás. Y lo que yo comprobé es que el neurotípico cuando se encuentra con un especialista se bloquea, se termina el diálogo, se corta el diálogo. Entonces, Daniel, no puedes hacer esto de llevar el tema que es intrascendente para ti, pero quizás no es intrascendente para la otra persona, es importante para ti a tu tema. No lo hago más. Hace muchísimo que ya no lo hago más. Pero advierto, Enrique, y esto que sirva para todos los autistas de elección, advierto, y estoy esperando que hagan una pregunta. Y por ahí te hacen la pregunta sobre tu tema de interés. Y bueno, entonces ahí yo advierto y digo, bueno, este es mi tema, pero cuidado. Si tú me preguntas y yo me largo a hablar, después me tienes que desenchufar porque no paro más, ¿eh? Y advierto. Y entonces la otra persona sabe de que entró en un terreno donde está hablando con un especialista y el especialista no para de hablar porque es su tema de interés. Eso me ha salido mejor que tratar de desviar el tema a a mis intereses y cerrar la conversación, porque eso significa bloqueo. Pero si esperas, puedes meter algo de tu tema de interés y se dan cuenta enseguida porque en ese tema le metes una pasión que normalmente no se encuentra. Así somos, ¿verdad, mamá Leona? Que cuando estamos en nuestro tema de interés nos inunda una pasión que no es normal. Y no hay quien la saque. Buenas Exactamente. noches. Y luego, exactamente, después cómo se para eso. Así es. Jessica, lee tu comentario para ir terminando. Estamos ya más o menos en hora, pero lee tu comentario. Ah, ok, ok. Bueno, nosotros como ya les comenté, somos de una familia muy numerosa y pues cuando solemos hacer reuniones familiares, mientras quizás un grupo de nosotros está cocinando, no, tengo tías que son maestras, profesoras, entonces las profesoras se encargan de los pequeños. Tenemos sobrinos de la generación de Andrés, son algo de 7, y de ahí hay otra generación más pequeñitas. Entonces a toditos se sientan en la sala y empiezan a jugar a las preguntas, ¿no? Entonces cada niño va respondiendo a lo que sabe. Entonces, Se te fue el audio, creo. Se le fue el Se audio, fue el ¿no? audio. Ahí está, yo lo leo. Como saben que a Andrés le gustan los planetas,
hablan de planetas, dinosaurios y arman cuentos. Y cuando ya es grupal, son juegos grandes y chicos todos juntos. Invitamos a André que inicie. Pocas veces dice ustedes primero. Siempre muy emocionado él inicia. Bueno, sí pues. Muy bien, No quería sé, comentar, Alejandro, sí. solo quería Adelante, comentar Enrique. Sí. que, bueno, el día de hoy hemos finalizado el tema que tiene que ver con interacciones sociales y la próxima semana vamos a empezar con el tema de reflexiones sobre la empatía, que es un tema bastante interesante porque, digamos, se suele decir, como anticipo, les comento así como abriendo un poco el tema, se suele decir que el autista no es empático, ¿no? Entonces vamos a ir hablando sobre ese punto. Es bien Sí, no, controversial el tema. sí, sí, sí. No, de hecho se tocó un poquitito, ahora va a estar muy picante, así que el próximo miércoles los esperamos nuevamente a todos, le damos gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu participación, al equipo presente, ¿no? De Daniel, Manuel, Estamos Reyes, Mamá Leona, no quiero pasar ninguna, y también a los que nos han seguido dentro del Zoom y, y por fuera en el Facebook. Entonces, cerramos el tema, no queremos alargar más de 2 horas para que hagamos este hábito, ¿no? De tener una cierta estructura. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hay una persona justo que entró, no sé si de vuelta, pero estamos cerrando. Estamos cerrando. Nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Y a las mamás que estén Bien, interesadas en las tablas de multiplicar, señor Daniel, nos vemos. me buscan en el Enrique, grupo. Chao. muy interesante, lo estamos viendo, ahí Buenas estamos. noches. Gracias, Gracias por Enrique. tus aportes, Manuel. Cuídate. ¿Ah? Nos vemos. Muchas gracias Gracias, a Daniel. ustedes, Gracias, igual. Alejandro. Bye, Aquí bye. estamos. Gracias, mamá Leona. Cuídense todos. Nos Buenas vemos. noches. Chao. Buenas noches.